Las voces que informan ahora se encuentran entre amigos periodistas en este espacio de análisis, entrevistas y debates con profesionales de los medios. Una mesa de diálogo donde la experiencia, la ética y la verdad periodística son protagonistas. Entre amigos periodistas, donde la noticia se conversa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Estamos en su programa de Entre Amigos Periodistas, entre cuadernos de doble raya, que regularmente lo transmitimos los jueves por la tarde, pero hoy es un momento especial, importante, el por qué estamos con ustedes, porque en verdad es un tema de mucha relevancia, de mucha importancia, y que ustedes como ciudadanía deben de estar enterados. Y bueno, es una opinión de nosotros, estas tres plataformas informativas, regeneracionpluralidad.com.mx, a la cual pues aprovecho de darle la bienvenida y el agradecimiento por el espacio a mi querido amigo, hermano Raúl Castellanos. Hermanito. Como siempre, estar con ustedes es un honor, un gusto. Y de la misma manera, a mi querido amigo, hermano, maestro de periodismo, el director general de Mujeres Shaique, esta revista que ya 24 años en el aspecto impreso en el ámbito nacional de este hermoso país. Así es de que, hermanito. Con el gusto de siempre. Gracias por su amistad y oportunidad de intercambiar puntos de vista. No, pues sí, y pues bueno, ¿por qué estamos haciendo este programa de Entre Amigos Periodistas? Especial. Hoy no tenemos un invitado, porque creo que me atrevo a decir que el invitado que tenemos hoy está en otro plano del Oriente y vale la pena hablar de esto. Ustedes ya están enterados con lo que hemos publicado en nuestras plataformas de este lamentable hecho en el que perdió la vida nuestro querido amigo, compañero, colega, Francisco Alejandro Leiva, y en la cual, pues bueno, se empieza a decir mucho, se dice mucho, y se ha dicho muchas verdades en el ámbito, no nada más local, sino sobre todo nacional, internacional. Pero la opinión de quienes llevamos un buen camino recorrido en este ámbito del periodismo y de decir las cosas como son, pues bueno, por eso es que hoy tomamos esta batuta y estamos con ustedes en este día. Así es de que, pues yo le solicito a mi querido hermano Raúl, con quien siempre iniciamos nuestros programas, que, pues, ¿cómo ves, Raúl, esta situación de la que se está viviendo y en la cual creo que en el anterior programa yo me tomé el atrevimiento de volver a decir lo que publiqué hace varios años atrás, que México desafortunadamente sigue siendo el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo, pero ahora nos enfrentamos con Oaxaca? ¿Cómo ves, hermano? Claro, buenas tardes. Sí. Creo que es correcto que comentemos el homicidio, el asesinato de la ejecución de Alejandro, porque independientemente de cualquier forma que tenga cada quien de expresar sus ideas, de hacer sus análisis, de plantear los problemas que a su vista suceden en la sociedad, en la política, en la economía, hasta en el deporte, en todos los sectores sociales, es claro que es un hecho condenable en toda y absolutamente la dimensión. Eso está claro. Ahora, nos enteramos realmente cuando esto sucede, y lo primero que dices cuando te enteras es, ¿cómo es posible que sucedan esas cosas? Bueno, pues pasan y suceden y ahí están. Es decir, y no es el único caso, que es lo más condenable, ¿no? Porque en todo el país han sucedido hechos de esa naturaleza. Ahí está Veracruz, donde también recientemente acaban de encontrar los restos de una periodista, Roxana, que era muy crítica del poder, particularmente en turno, y apareció descuartizada, entiendo, hecha pedazos. Sí, y luego, perdón, y según el último reporte que recibí el día de ayer, son 5 con Roxana, y me parece que otro colega apenas más reciente,
que han 7 perdido la con vida. Alejandro. Ajá, son 7 con Alejandro, pero en nada más en Veracruz Son 5, sí. ¿sí? Y dices, caray, o sea, se ha manejado, ya creo que Veracruz, cuidado con que digas algo como periodista porque terminas mal, ¿no? Sí, lamentable. Perdón por interrumpirte, hermano. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes están planteando, porque además, evidentemente, esa fue una ejecución. Y creo que lo fundamental, y creo que sobre eso vamos a abordar, porque bueno, al final de cuentas, ese es el hecho, nosotros nos sumamos indiscutiblemente al reclamo de que se llegue a las últimas consecuencias de justicia, sobre todo en un contexto, en el hecho no solo de quienes fueron los que ejecutaron el crimen, que ya incluso circularon por parte de la Fiscalía de Oaxaca. Un retrato hablado. Un retrato hablado, e incluso hasta unos videos donde se ven que van en la moto, ahí están señalados, y llegan a un lugar y se dice que luego que cambiaron de la moto, la cambiaron por un vehículo que salió de allí, etcétera. Está bien, todo lo que sea que aclare es correcto, pero fundamentalmente ese tipo de eventos, ese tipo de actos, tienen un autor intelectual. Indiscutiblemente. Ese es el punto. Entonces, ahí es a donde se debe llegar. ¿A quién o quiénes son los autores o las autoras intelectuales de este suceso? Eso es fundamental, no solo para el periodismo de Oaxaca, sino para el periodismo nacional, internacional y sobre todo para los seres humanos, porque entonces, ¿de qué se trata? Es decir, tú participas en un debate, participas con una opinión y te matan por eso, está canijo, ¿no? Y entonces yo creo que sí, tiene que llegarse a fondo, y independientemente de todo lo que se ha dicho, porque se ha dicho mucho en estos días. Es la verdad, ya el tema lo atrajo la Fiscalía General de la República, hubo ya una declaración de Artuf, entiendo, de la misma presidenta Sheinbaum. De Rosa Isela, secretaria de Gobernación. Por supuesto, Rosa Isela ha sido más explícita incluso en cuanto a hacer planteamientos concretos. Bueno, pues ahí están todas las condiciones, porque de que se tienen las posibilidades de encontrar, de aclarar el crimen, quiénes fueron las que o los que mandaron ejecutar a Alejandro, está claro que se puede. Por supuesto. Perdón, sería para iniciar. Indiscutiblemente. Y pues ahora sí, ¿cómo lo ves, hermano? O sea, digo, los tres llevamos un buen camino recorrido en el ámbito del periodismo. Me tomo el atrevimiento de decir en este aspecto que tanto tú como tu servidor hemos tenido la oportunidad de trabajar en un país en donde pues está duro el asunto. Bueno, en su momento, cuando estuvimos, fue duro el asunto del narcotráfico, el crimen, en fin. Y hemos percibido cuestiones tan interesantes y pues ahora cómo se está viendo aquí en nuestro México, pero esto reciente que acaba de suceder en el 5º estado más seguro, abro paréntesis, de la República Mexicana. Pongo sobre la mesa para el análisis varios argumentos sustentados en hechos a lo largo de la historia. Primeramente, no hay país en el mundo en el que la delincuencia no crezca sin la complicidad de las autoridades. Porque al igual que los medios de comunicación que vemos y oímos muchas cosas e investigamos otras más, ocurre lo mismo con el aparato de Estado, con las Fuerzas Armadas, con las diversas corporaciones policíacas en sus variados niveles de gobierno, ¿no? Tienen más elementos incluso. Por supuesto. Tecnológicos. Además, ¿no? Y en un estado parapolicíaco como el actual, gracias a Dios todavía no policíaco, todavía no somos una dictadura, aunque estamos en riesgo de serlo,
casi nada pasa desapercibido, ¿no? Bueno, primer hecho. Segundo hecho. Lamentable y dolorosamente, ante la impunidad garantizada por la ingeniería jurídica del Estado mexicano, del gobierno mexicano en turno, el único contrapoder, el único fiel de la balanza y punto de equilibrio somos los medios de comunicación. Los gobernantes, los servidores públicos, los políticos en general, no le temen a la aplicación de la ley porque ésta no se ejerce. Se viola permanentemente con la mano en la cintura. Pero no ocurre lo mismo con las denuncias de los medios de comunicación. Aterrizaremos en el caso concreto de Francisco Alejandro Leiva Aguilar, nuestro amigo, hermano, compañero. Cómo a raíz de sus denuncias ácidas, ¿no? Severas, contundentes, con nombres, pelos y señales, en forma temeraria, demasiado audaz, pues tuvieron un desenlace lamentable y doloroso. Tercer elemento que vale la pena tener presente. Afortunadamente, no hay crimen perfecto. No. Ni siquiera los crímenes de Estado. Ahí está el caso de la ejecución de Luis Donaldo Colosio Murrieta, de Francisco José Ruiz Massieu, del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Casos en los que oaxaqueños han intervenido. Según se ha desprendido de las investigaciones y de testigos protegidos y no. Bien, entonces, si hay voluntad política para aclarar la ejecución, evidente como lo han comentado ustedes, por el modus operandi, ¿no? Claro. En unas horas, en unos días nos vamos a enterar que van a aparecer muertos los presuntos autores materiales, para callarlos. Exacto. Lo que va a confirmar y a fortalecer la hipótesis de que hay mano negra de grupos políticos, de algún sector gubernamental en la ejecución, porque saltan a la vista también elementos que a la luz de la experiencia llaman la atención. No es normal, no es común que un sicario, después de cumplir un trabajo en materia de ejecución, abandone el arma desarmada. Eso tiene un toque militar o policíaco. Cuidado, cuidado, cuidado. Y entonces, ¿qué te hace presumir? La posible participación de elementos en activo o ex-elementos o de las Fuerzas Armadas o de las policías. Porque además, ojo, ¿no? El retrato hablado publicado por la Fiscalía General del Estado tiene un toque de corte de cabello militar. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿No? Y entonces se va armando el rompecabezas. Como hipótesis, no estamos afirmando porque no tenemos los elementos de juicio, pero la Fiscalía General de la República y la propia Fiscalía General del Estado tienen a su favor un elemento contundente. Con la autoridad legal, como parte de sus obligaciones constitucionales, de solicitar la sábana de llamadas telefónicas a don Carlos Slim, el hombre más poderoso por informado en el país. Todas las llamadas, millones de estas, hechas desde teléfonos
fijos y móviles son grabadas. Y hay un código con palabras claves para archivar las que pueden tener alguna importancia, legal o ilegal. Entonces, al evidenciarse que se trata de una ejecución, obligada y necesariamente hubo planeación, hubo concertación, porque el mensaje, que esto es lo más preocupante desde mi punto de vista, que se envía es de: sabemos quiénes son, sabemos dónde están, en cualquier momento podemos ir por ustedes. Fíjense un detalle que también salta a la vista en este análisis que comparto. Acababa de regresar de ir a correr por el campo, a Campo Traviesa. ¿Por qué no lo ejecutaron en el trayecto de su ejercicio? Exacto. Estaba solo. Porque no iba a llamar la atención. Porque el mensaje era hacerlo en público, ¿no? En un lugar público. En un lugar público, frente a su hogar. En el lenguaje críptico del crimen, de la delincuencia común, organizada y de cuello blanco, los mensajes son muy importantes, ¿no? Los subliminales. Y objetivos evidentes. Bueno, a 20 pasos de su hogar, casi enfrente, ¿no? Ahora, a diferencia de otras ejecuciones, no utilizaron capucha. No. No les importó. ¿Por qué? Sí, llegaron y paso. Porque el tema es buscar sembrar terror y enviar el mensaje a los periodistas incómodos. Porque el gran problema es que muchos nos hemos convertido en periodistas, en comunicadores incómodos para los poderosos en general, no solo para los gobernantes, para los servidores públicos, para los políticos, sino también para los empresarios, ¿no? No es nada grato para un lavador de dinero ser denunciado públicamente por un periodista, o un facturero tampoco le complace ver su nombre circulando en las redes sociales o en los programas de radio, de televisión. Ese es el gran problema. Y lo más preocupante, si no se aclara a fondo, gracias a la presión internacional, no solo nacional, va a sentar un precedente sumamente negativo. 7 periodistas ejecutados, no solo asesinados, en lo que va del año. Apenas en el primer semestre. ¿Cuántos llegarán a sumar al final del año? Que vienen a sumarse a los anteriores. Ahora mismo se está haciendo una denuncia por parte de Ángel Maldonado, periodista independiente de Coahuila, responsabilizando directa y personalmente al gobernador Manolo Jiménez de lo que le pueda pasar. Y entonces extrapolamos la denuncia de Francisco Alejandro Leiva Aguilar, responsabilizando a las autoridades de lo que le llegara a pasar. Grave, preocupante, porque había solicitado protección y aun cuando aceptemos que la rechazó supuestamente, son acciones legales de oficio. Está en juego la vida, está en juego la libertad, los bienes superiores en materia de derechos humanos. Entonces, sí es muy importante que sumemos nuestra voz de manera enérgica, ¿no? Exigiendo justicia, exigiendo al gobierno federal, al gobierno estatal y al propio gobierno municipal que se coordinen. No pedimos ningún favor especial, no demandamos privilegios, no demandamos canonjías, somos ciudadanos
con la misma categoría de todo mundo. Es lo que no deben olvidar los gobernantes. Antes que gobernantes son ciudadanos. El máximo poder político de México dura 6 años. Y lo peor para ellos es el 7º año, donde empiezan a pasarle las facturas. Entonces, hoy afortunadamente este caso tiene repercusión internacional. Amnistía Internacional está exigiendo justicia. ONU Derechos Humanos lo está haciendo. Inicialmente lo hizo Artículo 19, lo hizo Reporteros Sin Fronteras. Y todo. Muchos de nosotros estamos en permanente contacto con ellos y bueno, pues inmediatamente la llamada, oye, confirma por favor, ¿es real esto que trascendió? Entonces, sí es muy preocupante. Como es preocupante que con motivo de la ejecución de nuestro hermano Francisco Alejandro Leiva Aguilar, circular en redes sociales una amenaza contra Pedro Matías Arrazola, corresponsal de Proceso, informándole, amenazándolo, advirtiéndole que el siguiente es él. Y con los antecedentes en la trayectoria de Pedro, esto resulta doblemente preocupante. Ya lo levantaron, lo fueron a tirar desnudo en jurisdicción de Tlacolula, amenazado. Entonces, no son minucias y son hechos que deben ser investigados por las autoridades. Aquí habría una cuestión en este contexto de los que estás planteando, de los argumentos que vas en el tercero, te faltan 2. Bueno, así lo entiendo. Sí, claro. ¿A quién beneficia una ejecución de este tipo? En todo también, porque hay veces que mucho se especula, pero también yo platicaba ayer porque evidentemente este hecho ha causado revuelo en todas partes, ¿no? Hasta las gentes que menos piensas que se interesan, lo comentan y dicen, obviamente lo condenan. Pero ayer platicaba con alguien que me decía, bueno, ¿a quién beneficia? Porque, y eso hay que comentarlo, porque así ahí están todo lo que se está publicando. Incluso publicaron un video donde el mismo Alejandro responsabiliza a 3 funcionarios del gobierno. Al propio gobernador, al secretario de gobierno, al consejero jurídico. Pero bueno, a ver, es decir, aquí viene la pregunta que ayer me hacían. Bueno, ¿tú crees que bajo esas circunstancias ellos tomaran una resolución de ir a cumplir una ejecución? ¿Les beneficia? ¿En qué les beneficia? Yo creo que este tema, visto también desde otra óptica, porque creo que hay que analizarlas todas, desde una óptica de carácter político, para todo lo que viene, porque todo tiene relación. Por supuesto. ¿No? Para todo lo que viene, a quien menos beneficia, pues es el gobernador. Perdón que lo digas, ¿eh? Porque de alguna manera, en términos globales, hay quienes ya dan por hecho que él es responsable, intelectual, se supone. Pero vamos, realmente gana con un hecho así. Es decir, yo creo que, híjole, cuando andas en la política, también a veces te tienes que preguntar, bueno, ¿qué gano con esto? Y en ese contexto, yo me preguntaría, pues aquí el que más pierde es el gobierno, y en particular el gobernador Salomón, porque es al que se le está señalando a él o a personas de su gobierno. No sé, ¿tú qué opinas? Otra realidad, ¿no? Como un argumento más, es el hecho de que una de las principales características de la política y de la administración pública en los gobiernos es la perversidad, la malicia, ¿no? La mezquindad, el egoísmo, los celos profesionales mal entendidos, la ambición desmedida, hoy más que nunca, sin llenadera, sin límites. Oaxaca es inmensamente rico.
Por eso, pero en ese contexto... A eso voy. Muchas de las acciones en contra de Salomón Jara no son de la oposición. Son de ellos mismos. Es fuego amigo. Sí. Y él lo sabe perfectamente. Y es más, me atrevo a decir que él sabe de quién es la mano negra que mece la cuna de la violencia política, criminal. O que no está de acuerdo con sus decisiones que van a venir a futuro. Esto está íntimamente ligado con la sucesión adelantada. Hay mucho dinero en juego, miles de millones de dólares. La otra, una posición geopolítica estratégica de Oaxaca. Sí, claro. No solo por el interoceánico. Ustedes saben los carros que aterrizaron o que llegaron. Bueno, ¿no? claro. Para cruzar. Sí. Uno de los principales puertos dinero mexicanos por los que entran los precursores químicos chinos para la producción de fentanilo. Además. Con laboratorios en Oaxaca. Que no lo ignora el gobierno federal ni el gobierno estatal, menos las agencias de seguridad norteamericanas. Eso pone de manifiesta una realidad singular de Oaxaca. 562 kilómetros de litoral en el Pacífico, en cuyo mar abierto todas las noches hay movimiento. No, y carreteras que son pistas. Totalmente. Entonces, el gobierno federal, y de manera especial las Fuerzas Armadas, ¿no?, sus organismos de inteligencia, el propio secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, deben poner atención en esas líneas de investigación, ¿no? Porque quizás esa mano negra es fuego amigo. Es fuego amigo y está buscando presionar o hasta chantajear al gobernador para inclinar la balanza a su favor, sin descartar a grupos políticos enemigos, con antecedentes en este tipo de acciones. Y ahí precisamente se manifiesta algo que tú comentabas al principio, precisamente las complicidades. ¿Por qué? Porque hay grupos políticos que están buscando el poder, que han sido desplazados del poder, pero que evidentemente no van a salir a hacer este tipo de acciones. Por eso vienen las alianzas y las complicidades con los grupos del crimen organizado. Bueno, el Estado mexicano, el gobierno en turno de los diversos partidos, ha utilizado a la delincuencia para eliminar a sus enemigos. No, eso está visto. Por otro lado, no deja de ser preocupante, ¿sí?, que no se profundice en las líneas de investigación que marcan la ruta de las últimas denuncias en las columnas y videocolumnas de Alejandro. Era muy claro. Sí, no tenía... Hasta temerario, hasta irresponsablemente audaz, ¿no? Porque si bien es cierto que los periodistas, los comunicadores, tenemos derecho a saberlo todo, tenemos que ser responsables con nuestra propia vida y nuestra integridad, ¿no? Y de la familia. Por supuesto. Y cuidar los detalles, ¿no? En los detalles está el diablo. Entonces, es importante que las autoridades federales, sobre todo ahora que han atraído el caso, sigan esa ruta de las denuncias, ¿no? Porque se involucra a servidores públicos de primer nivel, grupos, ¿no?, a grupos políticos en pugna, y entonces, para evitar la impunidad, porque la gran pregunta que flota en el ambiente, como lo dije en el homenaje de Cuerpo Presente, es ¿quién sigue? Finalmente nadie decide en qué momento va a morir.
Eso no está en nuestras manos, ni la forma. Pero bueno, De esa manera está clamamos al cielo porque no sea de esa forma. Mejor amando, mejor sirviendo a los demás, mejor tranquilamente en nuestro hogar, ¿no? Rodeados de nuestra familia, ¿no? Cumpliendo tu estatus de vida. Exacto. Sí. ¿No? Entonces, exigimos respetuosamente a los 3 niveles de gobierno que investiguen a fondo. Y ahora sí, como el propio gobernador lo ha dicho, hasta donde tope, caiga quien caiga, que se investigue, como él mismo lo dijo, a su hermano, a sus familiares, a sus colaboradores principales. Bueno, porque tampoco se vale que si no tiene ninguna responsabilidad, le carguen el muerto a él. El muerto a él, claro. Sí. ¿No? Entonces, sí, ese sería mi punto de vista, ¿no? Perdón, se me olvidó. Ay. Perdón. Y luego es estos pinches llamadas que son para ofrecerte servicios. Y hasta hay un hijo de... Pero es que no le bajaste a tu... No, se me olvidó. Sonido. Bueno, les dije, no le he bajado. Y, perdón. No hay cuidado. No, se edita. Pero nada más déjame bajarle acá. Ahora sí bajarle porque no sé que vaya a sonar de nuevo. No sean malos. Perdóname. No, hermano. Te suplico que me disculpes. Yo sé que estás púrico, pero... Vete a la chingada, como dices tú. No, pues... Sí. No me hagas enojar porque me vas a obligar a aceptarte un trago, cabrón. Por el mal sabor de boca. Perdón, y estaba cerrando. Perdón. Si hay voluntad política, es relativamente fácil establecer la identidad, no solo de los autores materiales, que es lo más accesible, sino de los autores intelectuales y del móvil. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. ¿No? Incluso, bueno, si en un momento dado se encuentra algo preocupante en el que haya estado involucrado, que se haya comido algo, como se dice en la jerga policíaca, pues que se dé a conocer. ¿Por qué? Porque los periodistas somos seres humanos y somos falibles y cometemos errores, ¿no? Entonces, pues que se investigue. E insisto, no buscamos los periodistas impunidad. Estamos sujetos a la aplicación de la ley. Claro. Tampoco buscamos inmunidad. Pero ya hemos visto que si estos casos no se aclaran, no se investigan a fondo, sientan un precedente negativo en materia de impunidad. Porque hay un hecho, por ejemplo, que a mí me llama la atención, que comentaba ayer también, que en estos días que salió, una declaración donde dice que derechos humanos, la Fiscalía Nacional, la Fiscalía Estatal, se hace un planteamiento en el sentido de que él había presentado una denuncia, Alejandro, había presentado formalmente una denuncia y que se le había ofrecido protección y la había rechazado. Y bueno, no sé, la nota es larga, pero siendo un poquito aplicando lo que tú dices de cierto intento de análisis o del por qué, a mí me daría un poquito hasta la impresión de que se trata un poco de desviar por supuesto. La atención. Por supuesto. Para que al final de cuentas que Alejandro... Revictimizarlo. Exacto. Va a ser el culpable. No, ¿o qué? Pues sí. ¿No? Así es. Por no haber aceptado protección. Bueno, pues como tú mismo decías, son cosas que se dan de oficio. Pues no debería operar en ese sentido. Pero bueno, ese es un hecho que también es ahí, como muchos otros de comentarios que se están realizando y que coincidimos, creo, los tres. Necesitamos, queremos, solicitamos respetuosamente, pero enérgicamente, que este hecho se aclare.
se aclare hasta sus últimas consecuencias de autores intelectuales, Por no supuesto. solo materiales. No, por supuesto. Intelectuales. Ya para terminar con mis argumentos, Sí. ¿no? Como elementos de juicio. Me preocupa mucho por la experiencia de casos pasados que algunos testigos presenciales puedan ser ejecutados también. La señora que Bueno, dicen que fue herida, ¿no? a eso voy. La señora que Atiende. Bueno, le sirvió el desayuno a Alejandro vio de cerca, a los ojos, al asesino material, ¿no? Porque de los 6 disparos, 3 fueron en la cabeza, es decir, tiros de gracia. Y hay otra mujer joven que resultó herida, que también vio de cerca Sí, porque había a los autores, porque uno se quedó en la moto listo para llevarse al ejecutor. ¿No? Sí. Es decir, son situaciones Esperemos que estén preocupantes. protegidas. Exigimos a las autoridades federales y estatales que protejan a estos testigos presenciales. Eso facilitó la elaboración del retrato hablado, ¿no? Y termino con esto. La motocicleta utilizada fue robada a un delincuente ejecutado en San Javier, Jojocotlán. Ah, mira. San Javier está hacia Arrasola, hacia la agencia municipal de Arrasola. Nuevamente sale a flote la utilización malamente de vehículos, como los que están en depositaría en la fiscalía, y se autoriza que sean utilizados por terceros. Ahí hay situaciones sumamente irregulares. Controvertidos, sin por duda. supuesto, ¿no? Sí. Pero confiamos en que la presión internacional, nacional y obviamente local, de la familia, del propio gremio periodístico. Durante mi intervención demandé que convirtamos nuestras lágrimas, ¿no?, en el agua de vida que permita evitar estos crímenes atroces. Sí. Le urge hoy más que nunca a Oaxaca una ley de protección a periodistas, ¿no? Cornelio Juan Maldonado Vargas, experto en derechos humanos, abogado extraordinario, Isaac Olmedo Lavariega, y muchos más, incluyéndome, hemos buscado, realizamos foros regionales, bueno, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, foros regionales en legislaturas pasadas para impulsar esta ley. Hay 11 iniciativas archivadas. El gobernador se comprometió en la reunión que tuvimos ayer con él a apoyar esta iniciativa. Y se comprometió a reunirse con los periodistas oaxaqueños y las organizaciones en las que participan el primer lunes de cada mes para darle seguimiento a estas iniciativas y sobre todo para fortalecer y consolidar las medidas preventivas y los protocolos de seguridad, ¿no? Porque hoy la tecnología te permite protegerte, así como existe un botón de pánico, desde el celular puedes contar. Claro. Es decir, la tecnología ha sido para bien y para mal. Perdón, por supuesto, así, ¿no? por supuesto. Lamentable. Entonces, pues exigimos de manera conjunta, aliada, estas 3 plataformas, de manera conjunta, colegiada, que se haga justicia. Claro. Caiga quien caiga, ¿no? Evitemos que nuevamente ocurra una ejecución o un asesinato pretextando un asalto, Y además, un robo.
y además, perdón que te interrumpa, pero el hecho de que se aclare beneficia a todos, incluso políticamente al mismo gobernador, Por supuesto. porque lo por deslinda en supuesto. todo caso Claro. de cualquier circunstancia de culpabilidad, Así es, efectivamente. como se ha especulado. Entonces, Así es. y a otros funcionarios, Y le dará paz y tranquilidad a su familia claro. y a sus hijos de manera Porque en algo especial. también coincido contigo, el poder se acaba. El poder se acaba, dura máximo 6 años, Pues el sí. séptimo es el terrible. Para muchos es desde el quinto, Claro, por desde el quinto, el sexto, ya empieza lo duro, pero bueno, ahí está, sí, cierto. Y tienes toda la razón. Yo siento que tiene un cariz muy de cuestiones de carácter político, como en su momento mencionaste, y algunos casos también nacionales, Sí. que son lamentables. Entonces, esperemos que se haga justicia. Es lo que queremos. Esa es la demanda central. Tan sencillo como es. Sí, que se aplique la ley, La ley. que se respete y se haga respetar. Solo el imperio soberano de la ley nos puede salvar como personas, como individuos, como familias, como Estado, como país. De lo contrario, estamos caminando hacia el abismo. Vamos a terminar enfrentados fratricidamente, mexicanos contra mexicanos. Porque así combina intereses extranjeros también, hay que decirlo, ¿no? Entonces, bueno, protejamos el Estado de Derecho, la Constitución, las leyes que de este emanan, envueltas en la soberanía nacional. De acuerdo. Muy bien, pues creo que no hay mucho más que decir. Claro, es un tema bastante... Bueno, hay mucho, pero... Hay mucho. Pero y yo creo que se dijo lo fundamental. Lo más fundamental ya se ha dicho, y como lo dice Alfredo, como lo dices tu hermano Raúl. Miren, su servidor lo ha comentado, no de ahorita, desde hace mucho tiempo. Hay algo tan sencillo porque lo viví y lo sé. El gobierno, sobre todo el federal, pero igual los estados, incluso los municipales, tienen todo el poder de arreglar, de dar a conocer y de conocer todos los pormenores de este tipo de situaciones. ¿Por qué? De investigar. Porque además cuentan con tecnología, cuentan con todo. Entonces, como muchas, incluso algunos ciudadanos que escribieron a mi medio, dicen, bueno, ¿cómo es que desde como 1 hora o 2 horas antes ya tenían ubicado a los de la motocicleta y a los que mataron? Entonces, ¿por qué no actuaron? Si dicen que ya los tenían ahí ubicados, ¿no? O sea... Pero que habían estado vigilando sí, la entrada del lugar pero para varios días. Para la ciudadanía es que, pues si ya los tenías, ¿por qué no los agarraste, no? Es indiscutible, es la ciudadanía. Pero bueno, ahora con esta tecnología, como su servidor lo dice, para la autoridad policial es extremadamente fácil ubicar el quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Así es de que tienen la gran oportunidad de demostrarle no solamente a Oaxaca, sino al país, de que en realidad los crímenes no quedan en la impunidad. Por todas las razones habidas y por haber. Entonces, como decías hace un momento, ojalá que las testigos, ¿sí?, estén siendo, pues, protegidas, ¿sí? 1. 2, pues hay muchas cosas también. Incluso yo siento de que faltan por ahí, a lo mejor van a aparecer algunas imágenes de otras cámaras, ¿sí? Porque ahora tenemos eso. Hay hasta eso. Por todos lados hay cámaras. Por todos lados hay cámaras. Sí. Y, pues bueno, obviamente que van a seguir las especulaciones. Precisamente hoy en la mañana me llegaba por ahí unas imágenes, incluso hasta un mapa de la cuestión de cómo está manejándose este sindicato asaseo, y donde involucran al hermano del gobernador, y que quién es esta, quién es aquel, cómo está, de qué manera, y que son, ahora ya la manejan como son los autores materiales. Bueno, son especulaciones que se van a seguir dando. El tema es que, como ya lo dijimos, y su servidor lo dijo en esa ocasión en que tuvimos
de cuerpo presente a mi querido amigo y hermano Francisco Alejandro Leiva, en el que, o sea, puede haber 50, 100 autores materiales y los pueden poner y los ponen hasta en fila, ¿no? Y chivos expiatorios. ¿no? O sea, eso es extremadamente fácil y se los decimos con conocimiento. Hay hasta quienes se Ya hay prestan. 4 presentados. Sí, por eso hay Pero hay quienes se prestan. Claro, además se ganan una lana. Se ganan una lana Sí. y salen en 2 años. Es Un más, año. corrió la versión en la misma tarde-noche del día de este atroz crimen, en que ya tenían detenido a un probable responsable, ¿no? O sea, incluso se le preguntó al fiscal en su conferencia que si no esa cuestión de los presentados, entre comillas, era como para calmar los ánimos por las cuestiones de Guelaguetza, ¿no? Y que no se viera manchada, en fin. Miren, hay muchas especulaciones, hay muchas cosas. Lo único es de que sí puede el gobierno, y bueno, aunque se escuche mal, El Estado. pero ahora estando en la investigación en manos del gobierno federal, si en realidad Quieren. quieren, van, o a lo mejor hasta ya tienen, todos los puntos del quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Es cuestión de que a la ciudadanía El le informe. demuestren que sí se puede, El ¿no? informe, claro. Indiscutiblemente de que con esta El situación, informe y se castigue. pues no vamos a devolverle la vida a Francisco, ¿no? Pero si vamos a darle certeza a un aspecto judicial al cual se le ha perdido la confianza, no de ahorita, de hace tiempo, ¿no? Y vamos a evitar que haya nuevas víctimas. Exactamente. ¿Por qué? Ya también lo comentaba yo y con esto cierro. A ver, ¿cuántos crímenes de compañeros han existido y siguen existiendo? Sí, luego nos dicen que detuvieron a Petrita, a Juanito, pero nunca los hemos visto entrar al penal. 1. 2, no conocemos a los actores intelectuales, nunca los han dado a conocer. Entonces, pues es lo único que queremos y exigimos. Autores intelectuales o autoras intelectuales. Simple y sencillamente, eso es lo que queremos y exigimos al gobierno federal y, por supuesto, al gobierno del Estado. Y bueno, ahí está. El señor gobernador tiene la oportunidad también de decir esto es así y de esta manera. Y como él lo dijo, caiga quien caiga, porque así también dio la instrucción la presidenta de la República. ¿Sí? Esto tiene que aclararse, caiga quien caiga. Entonces, pues ahí está. Y bueno, con eso cerramos. Nosotros nos estamos viendo y escuchando la próxima semana y pues agradeciendo tu tiempo, hermano. No, al contrario, creo que era correcto o es correcto lo que estamos haciendo, porque evidentemente, como comentaba también ya Alfredo, todo el mundo corre riesgos. Y en ese contexto no se vale lo que sucedió. Perdón que lo diga así, no se vale. Por supuesto que No se vale. Hermano, gracias también. No, pues exigimos al pueblo y gobierno, ¿no?, que demandemos de manera conjunta esto que estamos comentando, que se respete y se haga respetar la ley. Sí. Todos coludos o todos rabones. Nada más. No, que no haya impunidad. Definitivamente. De acuerdo. Eso es todo. Gracias. Pues agradeciéndoles el favor de su atención, a nombre de estas 3 plataformas informativas, regeneracionpluralidad.com.mx, bajo la dirección de mi querido amigo y hermano Raúl Castellanos, Mujeres Shaike, bajo la dirección de mi querido amigo maestro de periodismo, hermano Alfredo Martínez de Aguilar, y editorial corporativo de medios de comunicación con SMC Noticias México Internacional, Radio Superación, Radio Net de Chicago, Alianza Internacional de Radio de Nueva York, y por cierto, es muy importante porque los medios que nos replican en estos 8 países de Sudamérica, en Estados Unidos y en Europa, no sabe usted cómo están pendientes de que sí se haga justicia en este caso. Y ahí está. Les agradecemos el favor de su atención. Hasta la próxima. Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión:
Informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Periodismo sin fronteras. En alta tensión, tercera emisión, de lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM, la radio con poder. En cuestión de minutos, sin parar, tantas historias que juntos vamos a contar. En cuestión de minutos, no hay que esperar. Con cero extendido, la mañana va a vibrar. Un abrazo de Venezuela para nuestro amigo Cornelio Merlín Cruz, que ha hecho posible que el top de la pura crema llegue tan fuerte a México, a Ciudad de México, a Guadalajara, a Sinaloa, a Santurce, a Oaxaca. El top de la pura crema ahora suena en México. Roncamos porque podemos en el planeta. Radio Superación. lapuracrema.net. Gracias a mi hermano Merlín. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garrini. Producciones. Gracias por acompañarnos en una producción original de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación, donde la noticia se transforma en acción.